Muy buenas tardes, bienvenidos. En 3 minutos vamos a iniciar un recorrido de 57 minutos para hablar de una guerra que no tiene acuerdos y de un acuerdo que no tiene paz. Estamos hablando de Ucrania y Rusia y también del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que entra en una vía de discusión permanente. 9º día de la guerra, tremendo dolor, 1.300.000 exiliados. De todo esto, en instantes, en C5N. El número con el que nos ponemos en marcha es el de la desesperación, el tremendo dolor de 1.300.000 refugiados ucranianos, sin contar los que no pueden salir de Ucrania porque son migrantes y los propios ucranianos les impiden salir para ganar todos los lugares que sean posible, tan solo para ellos, en los trenes, en los micros, en los autos, a pie, como sea. 1.300.000 refugiados tiene ya Ucrania en el exterior, miles y miles en cada país. Cuando decimos 1.300.000, siempre estamos en la de estadística, estamos en el número. Pensemos en la desesperación de cada uno. ¿Dónde duermen? ¿Dónde descansan? ¿Cuándo comen? ¿Cómo lo hacen? ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde se instalan? ¿Quién los recibe? Todo esto está padeciendo en estos momentos el exiliado ucraniano a raíz de esa guerra declarada entre Rusia y Ucrania, con la participación atroz de la OTAN y del gobierno de los Estados Unidos. El éxodo ucraniano, como dice nuestro graf, avanza hacia Occidente, a donde sea posible encontrar algo que se parezca a un hogar. Toda esta gente no sabe qué va a hacer a la noche, cómo va a continuar su vida, las familias durmiendo en cualquier parte, a veces con un poco de mejores posibilidades que otros, pero en tantos casos tan solo sobre el césped, en las hondonadas, en cualquier sitio donde el cuerpo no aguanta más y allí se tienen que tirar para tratar de encontrar un poco de alivio a todo el padecimiento que implica haber abandonado su hogar, salir de su casa sin saber cuándo podrán retornar y si podrán. Esto es lo que está sucediendo a propósito de una guerra atroz, como todas las guerras, pero que nos está llegando más de cerca porque tiene mucho más volumen informativo en función de los intereses occidentales, de la OTAN y de los Estados Unidos. Lamentablemente hemos llegado a una situación en la que supera todo lo que hubiéramos podido imaginar. 1.300.000 personas es mucho más que una ciudad grande entera que ha tenido que emigrar, que ha tenido que escapar, que ha tenido que salir del lugar donde podían caer las bombas y los misiles, escaparle a la amenaza de muerte que toda guerra significa, por uno mismo y sobre todo por los hijos. En la mayoría de los casos lo que uno ve son niños, los que más están tratando de escapar, de zafar de la situación, son aquellos que integran familias y que tienen 2, 3, 4 hijos y con ellos en hombros salen para cualquier lado. Tratan de evitar quedarse en esas ciudades tan agredidas en estos momentos. Las imágenes parten el corazón. Es tristísimo pensarlos a ellos, pero también es muy triste lo que está sucediendo con quienes ellos, en el egoísmo que todo esto genera, no permitan que viajen. Vamos a empezar con un periodista español que nos cuenta qué sucede con aquellos que por ser negros, por ser indios, por ser migrantes, no ucranianos, por no ser blancos, por no tener ojos celestes, como lamentablemente muchos han dicho, no les permiten subir a los trenes, a los autos, a todo lo que está permitiendo escapar en estos momentos de la trampa mortal en la que se ha convertido Ucrania. Toda esta gente hacinada en la cola, esperando para cruzar. Tenemos mucha gente de otros países que no son ucranianos, cientos, miles de africanos y gente de Asia Central también vemos. Aquí en esta cola no hay, repito, no hay ucranianos huyendo. Esta es una cola solo hecha con migrantes de otros países esperando acceder a Polonia. Hello, do you speak English? Yes. For how long have you been waiting here? We are journalists. Así el mundo se torna repugnante, rechazante. No puedo entender cómo hay tanta miseria humana. Estamos tratando de salvar la vida, pero vos quedate, vos vas a morir. ¿Por qué? Porque sos negro, porque no sos de acá,
porque no sos como yo. Es alucinante ese comportamiento denunciado por estos periodistas españoles que se pusieron a caminar. Ustedes vieron lo que es la cola. Miles y miles de migrantes a los que no les permiten escapar a ellos también de esa trampa que mencionábamos de Ucrania, hoy día acechada por Rusia y su tremendo ataque que ya lleva 9 días. Vamos a escuchar los testimonios del destrato que están recibiendo. Almost like half an hour, 1 hour, and they were like just laughing at us faces, and they were taking like it as a joke. They are not actually providing us with like basic facilities first of all. Secondly, we are not able to cross the border easily. They are not allowing a lot of that. They're doing partiality in this racism. Esto es lo que está sucediendo hoy día, en estos momentos, es decir, el impedimento para que aquellos que no son como uno, dicen, no puedan viajar, no se puedan salvar. Estamos hablando de vidas en juego, de vidas que también son de niños y de mujeres. Siempre ponemos el acento en quienes nos resultan más indefensos, pero aquí están todos iguales, también los hombres, apartados violentamente, tanto por los ucranianos que no les permiten acompañarlos en los lugares donde ellos viajan, como por aquellos que reciben y hacen una diferencia muy grande, como lo vamos a ver. Primero veamos lo que dice la Organización Internacional para la Ayuda al Migrante. La OIM denuncia la discriminación en la frontera de personas que huyen del conflicto de Ucrania. Lo dice el director general de la organización. Ha señalado que cualquier sesgo por razones de etnia, nacionalidad, raza o estatus es inaceptable. Y por supuesto que no se puede de ninguna manera concordar con quienes se portan de esa manera. Mire esta ciudadana alemana denunciando la diferencia, la división que se hace. So, you all have noticed the train is running late. The reason for that is because the Bundespolizei at Frankfurt Oder is pulling out black people. They're taking black people off the train and they're bringing them to the police station. I just tried to talk to the police and I called Frankfurt Oder, the police station, and I have a video how the woman is telling me that it's their job to do that. I asked her, are you telling me that they're taking people of color, black people, off the train? And she said, yes, that's our job. ¿Cómo es que alguien en la velocidad que genera una situación como esta, en la desesperación, cuando uno parece que no mira para nada hacia los costados, que todo es hacia adelante, a buscar la salvación, pueden mirar quienes vienen de un lado y de otro y decir vos no y vos no? Es impactante este comportamiento, este horror de hasta dónde llega el ser humano en su egoísmo. Ya se salvaron por lo menos provisoriamente 1.300.000 ucranianos, pero prácticamente ninguno de los migrantes que allí están. El Washington Post en los Estados Unidos toma nota de lo que sucede. Mire este título: la cobertura en Ucrania evidencia viejos prejuicios racistas en los medios occidentales, porque no solamente la gente, también los medios, la implicación para cualquiera que lea o mire, en particular para cualquiera que tenga vínculos con una nación que también haya experimentado intervenciones extranjeras, conflictos, sanciones y migraciones masivas. Es evidente, es mucho peor cuando los europeos blancos sufren que cuando se trata de árabes u otras personas no blancas, yemeníes, iraquíes, nigerianos, libios, afganos, palestinos, sirios, hondureños. Bueno, ellos ya están acostumbrados, dice el Washington Post. Veamos en esta sucesión de voces que vamos a presentarles algo más sobre una situación que es otro bochorno que se suma al dolor de la guerra. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? And this is not a developing third world nation. This is Europe. Parce que ça va être une question importante.
Et on parle pas là de Syriens qui fuient, on parle d'Européens qui partent à leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. En la frontera se han quedado muchísimos niños, más de 400 niños a las 3 de la madrugada cuando estamos pasando como un pequeño rebaño, pero no de niños que estamos acostumbrados a ver sufrir en televisión, sino rubios con los ojos azules. Cada uno de ellos es un ser despreciable, indudablemente. Uno decía, tengo que elegir cuidadosamente mis palabras, porque lo que voy a decir es horripilante. Él lo sabe, que ese comportamiento tiene tan poca humanidad y que describe además el tipo de personas que pueden comportarse de esa manera. Hay un stand-upista, podríamos decir, sudafricano, Trevor Noah, que se refiere a este tema y lo hace desde el dolor y un cierto humor. A lot of people on TV didn't expect a war like this to happen in, let's say, certain neighborhoods. This is not a developing third world nation. This is Europe. These are prosperous middle-class people. These are not people trying to get away from areas in North Africa. They look like any European family that you would live next door to. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. Wow. That was you choosing your words carefully? That was the careful version? Like, I'll tell you now, I don't know about you, but I was shocked to see how many reporters around the world, by the way, seem to think that it's more of a tragedy when white people have to flee their countries. Because I guess what, the darkies were built for it? Hay muchísimas pruebas, evidencias de lo que está ocurriendo allí, de este comportamiento humanamente inaceptable al que este joven rey del stand-up en Sudáfrica, por otra parte, le pone lo que parece humor, pero en realidad es una sensación muy grande de impotencia, lo que generan personajes que hablan como los que hemos visto y que de alguna manera vienen a representar a todos. Los que no dicen nada, los que no aparecen en estas notas, son los que empujan afuera de aquí, no te quiero en este tren, a los migrantes que quieren subirse. Esta información de Euronews también habla del tema. Mientras los ojos del mundo contemplan con horror el drama de los refugiados ucranianos, en otras latitudes de Europa se vive un drama cotidiano, el de la inmigración irregular. El enclave español de Melilla registra desde hace 2 días los intentos de entrada más grandes jamás registrados a través de la valla que separa España de Marruecos. ¡Estamos aquí! Pero a nivel global, las llegadas a España por vía marítima y terrestre aumentaron más de un 73% en los 2 primeros meses de 2022. Vamos a ver a todos y vamos a ver a uno. Un colectivo de gente que está padeciendo en esta información que compartimos y que es para alertar. Esta organización que lucha por los migrantes en el mundo entero tendrá que ser mucho más enfática. Y la Organización Mundial de la Salud y la ONU tendrán que aparecer. Ayer la ONU, a través de Guterres, decía que era tremendo lo que estaba sucediendo, pero no decía quiénes eran los autores. Y hay que señalarlo porque tiene que por lo menos sentir vergüenza el que procede de esa manera. Vamos a la información que les mencionábamos y enseguida vamos a estar con Gabriel Michi en la frontera ya de Ucrania. La crisis migra, miren aquellos alambrados, miren la desesperación de esos migrantes que quieren saltar el alambrado en Melilla. ¡Qué horror! ¡Qué inmensa tristeza! Véalos, el esfuerzo, toman carrera para, cuando dan contra el tejido, ir lo más arriba posible. A ver si luego en 3 o 4 pasos consiguen, aferrados allí, entre las púas. Mire este ciudadano, va a caer, no pudo. Mírelo el trato que le van a dar. Primero con gas y luego, cuando cae, la forma en que lo van a golpear. Es inhumano, no tienen corazón. Pero esto es representativo de cómo sienten, de cómo ven al migrante, de cuánto egoísmo podemos encontrar hoy día en el mundo. Ahora, al bajar, vendrá la paliza. Miren ustedes, ¿es necesario? ¿No lo tenían ya dominado?
Pero esta crueldad es a nombre de los que la aceptan y los que piden este tipo de comportamiento. Esto no podría hacerse sabiendo que los filman, si no fuera que hay una complicidad de todos aquellos que están detrás de ese comportamiento. Es espantoso. Íñigo Errejón emitió un tuit que naturalmente compartimos. Esto es inadmisible. El respeto a los derechos humanos no puede depender de cuál sea tu color de piel, dice una de las figuras más importantes que hay en la política de España y me permitiría decir de toda Europa. Día 9 de la guerra. Está Gabriel Michi exactamente en la frontera ya, Gabriel. Muy buenas noches. ¿Qué podemos comentar cuando ustedes ya avanzaron más allá de la medianoche europea? Bueno, lo que se puede contar, Víctor Hugo, es que el drama humanitario crece día a día. Estamos en estos momentos en la estación de Lublin. Lublin es la última ciudad de Polonia más cercana a la frontera a esta altura y donde todos los días pasan cientos y cientos de exiliados, de personas refugiadas que buscan escapar de la guerra. En su mayoría son mujeres. Ahora estamos viendo el andén vacío, pero durante el día esto se llena de estos exiliados forzosos que ya llegan al 1.200.000 los que se tuvieron que escapar de Ucrania de las bombas que estaban cayendo por el lado ruso. Esta estación ahora es la excepción de estar así vacía, pero sí nosotros nos trasladamos y mientras tanto contamos un poco la situación. Lo que uno viene viendo en cada lugar, ya nos pasó en la estación central de Varsovia, que era un hervidero de gente y donde los migrantes son distribuidos para distintos lugares tanto de Polonia como de la Unión Europea, como también en distintas estaciones del ferrocarril se encuentra con que no solamente son un lugar de tránsito, sino también que son un lugar de refugio de muchísimas personas que no tienen a dónde ir porque están escapando de los bombardeos. Si no, fíjense lo que es esta imagen, la imagen de la gente esperando un destino para ver a dónde sigue su vida, porque han perdido todo, han tenido que salir con lo opuesto desde Ucrania y que ahora no saben qué va a ser su destino. La mayoría son mujeres con niños, no hay hombres porque ustedes saben que hay la disposición del gobierno de Ucrania de que los hombres de entre 18 y 60 años no puedan salir del país, se tengan que quedar para estar alistados en el ejército, pero lo que ustedes están viendo es cómo una estación de trenes se convirtió en un refugio de ciudadanos que están escapando, animales, con sus bolsos, con lo que tenían, y también la enorme ayuda solidaria que le están dando muchos voluntarios polacos que le están ayudando a toda esta gente. Esta es la realidad de lo que está dejando esta guerra, el drama humanitario que está recién comenzando con chicos que están durmiendo en el piso directamente, cuando hasta hace unas horas vivían en una casa que fue quizás destruida por las bombas. Esta es la imagen de la desolación. Y esta es solo una estación, la estación de Lublin, aquí en la frontera con Ucrania. Se repite en clubes, en iglesias, en todo tipo de instituciones. El drama humanitario se está reflejando de esta manera tan cruenta, tan terrible, tan dolorosa. Gabriel, muchas gracias. Una postal de mucho dolor, una postal verdaderamente de guerra. Mientras tanto, nosotros queremos preguntarnos quién atacó la central nuclear, quién es el responsable de algo que por suerte no se ha convertido en la catástrofe que pudo ser. Esta es la central que fue atacada. Dicen los rusos que por ucranianos y los ucranianos que fue por los rusos. La ONU va a investigar estos crímenes de lesa humanidad cometidos en Ucrania. Occidente está enfrentado a Putin por esta invasión a Ucrania, pero determinar quién es el responsable de ese ataque a una central nuclear que involucra a buena parte de la humanidad, por no decir a toda, me parece que es decisivo. Vamos viendo el video de la explosión de la central nuclear. Hubo un rato muy largo de verdadero espanto hasta que se supo
que las consecuencias no habían sido las más graves. Pero esto es lo que sucedió y no es un videojuego como ha mostrado algún canal de televisión para tratar de hablar de la guerra. Esto sí es tristísimamente real. Se acusan mutuamente. Zelensky dice que Rusia fue. Vamos a ver por partes las acusaciones mutuas. Звертаюся до всіх українців, до всіх європейців, до всіх людей, хто знає слово Чорнобиль, хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей, евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Ми зв'язалися з головою МАГАТЕ Гросі, також прем'єр-міністром Джонсоном. Ми всіх попереджаємо. Жодна держава, окрім Росії, ніколи не обстрілювала атомні енергоблоки. Вперше в нашій історії, в історії людства, держава-терорист вдалася і до ядерного терору. Rusia, y lo vemos a continuación, es que este hombre no tiene control de los paramilitares del batallón Azov. ¿Qué pasó en la central nuclear? Según Rusia, una patrulla se enfrentó a un grupo de sabotaje ucraniano que al salir inició el incendio. Según Ucrania, tropas rusas iniciaron un bombardeo para tomar la central. Pero fíjense que ese bombardeo también puede ir contra Rusia. Los efectos de lo que pasara en la central nuclear también iban a ir hacia Rusia. Había un canal de televisión, El Templo del Mal, que anoche en algún momento en Zapping pudimos ver que celebraba cómo el viento estaba yendo hacia el lado ruso, como diciendo lo van a tener que pagar los rusos. Con lo cual, sabiéndose este tipo de cosas, lo que nos estaban señalando era que difícilmente podían ser ellos los que se atacaran a sí mismos, atacar una central nuclear y que después venga todo encima de Rusia, resultaría por lo menos muy extraño. Lo que ocurre dentro de Ucrania es todavía imposible determinarlo, porque también, además de los ataques de Rusia a Ucrania, están los de los ucranianos a los rusos y ucranianos prorrusos que viven en el Donbass. Vean ustedes a esta corresponsal francesa contarlo. Les bombardements ou les exactions, elles sont russes ou elles sont russes ou elles sont ukrainiennes? Du côté où je suis, elles sont ukrainiennes. Les Russes sont au cœur du pays. Et côté Donbass, donc près de la ligne de front, à Lugansk où je vais bientôt me rendre, c'est l'armée ukrainienne. Je suis désolée de choquer tout le monde. Non, pas du tout. Et je ne défends pas parti. Au contraire, et je ne défends pas Poutine. Hein, c'est simplement, moi, je suis au plus près des civils. Claro, pretende darle credibilidad a lo que está diciendo. Yo no tengo nada que ver con esto, no estoy con ninguno de los bandos, pero lo que está pasando es lo que les estoy diciendo. Quiere decir que está pasando mucho más de lo que suponemos saber en estos momentos dentro del territorio ucraniano, más Donbass. Si lo consideramos como un lugar donde viven ucranianos que ya ahora se han separado, que se han declarado independientes del resto de Ucrania, vamos a coincidir que efectivamente son tan ucranianos como los que viven del otro lado, solo que aspiran a otro tipo de relación con Rusia y a una relación diferente también con lo que es Occidente. Ahora vamos a ver algunas ideas que dispara todo lo que estamos viviendo en materia de la guerra. Ideas por acá, no solamente las que llegan desde el viejo continente. Eve de Bonafini ha hablado de lo que es la doble vara que rige en este tipo de hechos para sumar al dolor, además, todo lo que es la imposibilidad de jugarnos con una opinión sobre cuál es la verdad de lo que está sucediendo. Las madres queremos la paz, no queremos saber nada con ninguna guerra. No me importa si Rusia tiene razón, si Putin tiene razón o no. Lo que me desespera es la diferencia con la que se trata a Rusia de Estados Unidos. El mundo entero le chupa las medias a Estados Unidos. Y Estados Unidos, cuando tiene que bombardear y reventar un país, lo revienta porque no le importa nada, porque nunca paga lo que hace. ¿Alguien le dice algo a Estados Unidos que ayuda a Israel para invadir hace años y años, tener tomado y tener a un pueblo como el palestino bajo sus garras?
Es un punto de vista coincidente con el de Evo Morales. Veamos qué dice el expresidente de Bolivia y el hombre que gestó el actual gobierno de ese país sobre Estados Unidos y OTAN. OTAN, Estados Unidos permanentemente provocan a países con motivo de sacar sus recursos naturales en el mundo. Los intervencionistas es Estados Unidos con OTAN, tantos países intervenidos. Por ejemplo, en los últimos años, Libia, Irak, la intervención a Afganistán, aunque ha expulsado por parte de ellos. La lucha desde aquí y también allá es por establecer parámetros que sean confiables, que no sean permanentemente eso que llamamos la doble vara, para que no tengamos una opinión escasamente generosa con la verdad, que es una víctima siempre. La primera, dicen, víctima de la guerra. Miren ustedes, este periodista español, lo que cuenta es muy interesante, porque hablamos de Rusia y Ucrania, en realidad es Rusia contra OTAN y los Estados Unidos, sobre pretexto de Ucrania. Bastaría que OTAN y Rusia declararan a Ucrania como un país neutral, o que lo hiciera la propia Ucrania, para que prácticamente la guerra ya dejara de tener sentido. Pero no lo hacen, no lo quieren hacer, porque es un enorme negocio para los Estados Unidos esta guerra. Quiere ver, además de lo que se refiere al armamentismo, de qué manera es un negocio. Vea y escuche a este periodista español. ¿Qué es lo que sucede con Estados Unidos? Miren, en negocios es muy fácil todo esto. Fírmenme ustedes un contrato a 30 años, Estados Unidos. Europa, yo amortizo toda mi obra, que la voy a hacer ya, y en no sé cuánto tiempo, que igual son 5 o 10 años, ustedes tienen ya un gasoducto, o vemos la manera de llevarle el gas de tal manera que ya no dependan de Rusia. Vamos, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Es esto. Ese dinerito. Primero, que ellos no les afecte vía precios, porque además tienen el midterm ahora. Es decir, elecciones de midterm que para Biden son fundamentales. Y luego quieren el negocio, el business, con Europa. Entonces, que Rusia la está liando. Pero tú te estás aprovechando. Desde antes de toda esta historia, quítale el 10%. Con los costes que tenga para tu población, bájale los impuestos. Pero hombre, esto no es serio. Y mientras tanto nos entretienen haciéndonos pensar qué pueden hacer con Putin. Por ejemplo, matarlo. Lindsey Graham es una bestia, un senador republicano que dice, muy campante, aquello que decía también alguna persona aquí en la Argentina, hay que matar a Putin directamente. How does this end? Somebody in Russia has to step up to the plate. Is there Brutus in Russia? Is there a more successful Colonel Stauffenberg in the Russian military? The only way this ends, my friend, is for somebody in Russia to take this guy out. You would be doing your country a great service and the world a great service. Lo debe decir seguramente porque Estados Unidos tiene una vieja historia en esto de matar presidentes, dar el paso adelante que le está pidiendo para que maten a Putin, para asesinar a un presidente norteamericano, a un candidato a presidente y a tanta otra gente. Así hay quienes dan el paso adelante, inspirados en personajes de esa catadura moral. Aquí los hubo también, como lo decíamos recién. Mire, todo lo que está pasando en las comparaciones que se hacen es una aberración, pero le hemos dicho en más de una ocasión desde la columna que un componente casi extraño que tiene el tratamiento que se da a la guerra entre Rusia y Ucrania es el local. En la Argentina se le saca jugo también a Putin y a Rusia, particularmente por lo que sucedió en las últimas semanas. Aquel encuentro de Alberto Fernández, algunos encuentros que ha tenido Cristina Fernández con Putin, como si no los hubiera tenido también Macri, o no los hubiera tenido el canciller de Macri, y así sucesivamente. Pero estos encuentros para ellos son disparadores de opiniones como las que vamos a ver de La Nación Más, procurando que entendamos que se trata de un monstruo Putin. Y si lo comparamos con Cristina Fernández de Kirchner, también ella lo es. Y lo hacen recorriendo un camino que puede motivar alguna risa, porque
eso es también lo que da. Pero al mismo tiempo sabemos cómo juega y cómo actúa esto en el pensamiento de muchísima gente que ha sido cooptada, que ha sido tomada, cuya mente ha sido barrida como si un viento pasara por las neuronas. Esto dicen. Yo sigo creyendo que la psicología de los líderes es determinante en un tema como este. Vos también, ¿no, Federico? Absolutamente. Yo hice un juego de similitudes entre Cristina y Putin. Tuvieron una infancia sin amor. Putin es un hombre que no fue criado por sus padres biológicos, fue rechazado por sus padres biológicos. Lo criaron una pareja de gente mayor en San Petersburgo. Cristina tiene una infancia que no vamos a ahondar acá, pero también tuvo una infancia sin amor, fue rechazada por su papá. Parecería todo un trabajo de investigación sobre el carácter y la personalidad de estos líderes. La comparación, bueno, usted lo toma o lo deja. Uno aspiraría a que la mayoría, la inmensa mayoría, dejara de lado esta posibilidad, pero es muy difícil porque trabajan en todos los frentes, así como hacen una comparación para mostrar lo mala que es una lideresa política en la Argentina, en la comparación con Putin, al que ya le han tirado con todo encima. El bueno es Biden, por ejemplo, y el malo definitivamente es Putin, y esto ha sido internacionalmente aceptado, dicho por todos los periodistas de los países de la OTAN y naturalmente por los de los Estados Unidos, con escasas excepciones. Hay que sumarle también una comparación positiva. Por ejemplo, ¿a quién le parece a usted que encontramos alguna relación para Patricia Bullrich? Para dejarla bien a Patricia Bullrich, para mostrarla como una de las mejores estadistas de este tiempo. A Patricia Bullrich, que no vale la pena ya recorrer cuál es el currículum que tiene en materia política, nada más que tomando en cuenta estos años. A ver cuál es la comparación, veamos esta noticia. Angela Merkel y Patricia Bullrich. Esta es la comparación que hace La Nación. La misma empresa que hacía la comparación de Putin y Cristina Fernández de Kirchner. La política tiene en el mundo a una líder indiscutida como Angela Merkel, que fue clave para mantener a Europa unida durante 14 años en su rol de canciller de Alemania, negociadora de objetivos de austeridad y líder de líderes. El mundo le agradece la paz que disfrutó y que hoy, no casualmente, está en peligro. Pero ahora, ¿qué más tenemos en la comparación? Es un título. En la Argentina, la actual presidenta del PRO, 3 veces diputada nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es un ejemplo de acción ejemplar, valga la redundancia, diría el que escribió esto, con adaptación a los tiempos turbulentos, con coraje, inteligencia y visión de futuro. ¿Qué más se anima a escribir el diario La Nación, ayudando a Patricia Bullrich en la comparación con Angela Merkel? Las dos cumplen una máxima universal. El ejemplo no es el mejor maestro, es el único. Grande Merkel, grande Patricia Bullrich, es extraordinario lo que nos están diciendo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hoy Clarín y Nación no mintieron en el título. Eso que habitualmente sucede, no lo necesitaron. Pusieron una verdad. Las tarifas fueron más arriba de lo que el gobierno quería. Y fueron menos abajo de lo que el Fondo Monetario Internacional quería. Y esta es una prueba evidente de lo entorpecedor que será el Fondo Monetario Internacional en nuestras vidas. Porque aquí pudo haber ocurrido que el fondo dijera, mira, está el acuerdo para que lo firmen, no hagamos olas. Ellos quieren que las tarifas estén en 20%, vamos a decirle a las empresas, tranquilo, que ya lo vamos a arreglar. Pero ahora dejémosla pasar, dentro de 3 meses volvemos a la carga. No pudieron. No pueden porque su condición les impide razonar de esa manera. Y fueron tan tosudos que obligaron a que el gobierno tuviera que tomar las tarifas como algo que inevitablemente les diera un poco de razón a ellos y, por supuesto, a Clarín y Nación. Los títulos de hoy eran un jolgorio, estaban de fiesta. Primero porque piensan que le doblaron la muñeca al gobierno nacional y segundo porque son hinchas del Fondo Monetario Internacional. Es triste tenerlo que aceptar, es así
Se dice, y lo vamos a escuchar a Martín Guzmán conversando con nuestro colega Jorge Rial en Radio 10, que no hay manera de caminar por otro lado. Y tengo a veces buena voluntad para creer esto. Cuando vemos lo que le hacen a Rusia en materia de cercarlo económicamente, cuando hasta Suiza ha participado rompiendo su neutralidad, uno dice, son capaces de mucho. ¿Y qué podría hacer la Argentina si a Rusia le están cerrando todos los caminos en economía en caso de decir no vamos a acordar con el Fondo Monetario Internacional? ¿A cuánto estos bestias locales y del Fondo Monetario Internacional pondrían el dólar blue, que no casualmente está bajando y está en 201 pesos, el dólar ilegal, perdón por decirle blue, yo también? ¿Hay alguna circunstancia que ampara lo que dice el ministro de Economía, Martín Guzmán? El gobierno anterior podría haber evitado claramente el Fondo Monetario Internacional y hubiera sido bueno que hubiese evitado, que no hubiese ido al... ¿Hacía falta? No, no hacía falta, fue una elección. Se podría totalmente haber evitado esta situación que le genera un problema por muchos años a la Argentina. Un programa que decía, el del 2018, para que la economía se recupere hay que hacer un ajuste fiscal. La inflación es un problema puramente monetario que se resuelve, como dijo el presidente anterior, fácil, simplemente congelando la base monetaria, bajar los salarios. Sí, esperemos. Hay que crecer, lo decía Kicillof ayer. Imprescindible para el gobierno crecer, y está en eso. Si se crece, bueno, habrá posibilidades de frenarlo un poco al Fondo Monetario Internacional. Si eso no sucede, el ejemplo que hemos tenido para empezar, piense usted que cada 3 meses esta banda de delincuentes internacionales que se decidió hambrear a la Argentina para tener cooptado a este país con la complicidad maldita de quienes desde aquí vendieron absolutamente toda la honra y la soberanía, tomando una deuda impagable, porque lo será. Ahora la patean para adelante y esta es la ventaja que tiene el gobierno, pero algún día hay que afrontarla, y cuando la afrontemos, no sé cuánto habrá tenido que crecer el país para que se pueda solucionar esto. Mire, en estos números que le presentamos, ¿de qué hablamos? El esquema de pagos al Fondo Monetario Internacional. Esto es lo aliviador, esto es lo que pateó para adelante. El gobierno tenía en 2022, 2023 y 2024 muchísimo que pagar. Y bueno, ha podido reducirlo, la deuda impagable a los vencimientos escalonados. Es decir, aquello que era el acuerdo de Macri 2022-2023, eso que había que pagar, estamos hablando de 18.000, 19.000 millones de dólares en 2023, en 2024 un poco menos. Mire lo que ha conseguido el gobierno, muchísimo menos. Recién empieza a pagar en 2026, ese poquitito, eso verde, que molesta poco en términos relativos, y después 27, 28. Usted tiene ahí en esa gráfica tan elocuente qué es lo que habría sido necesario pagar y qué es lo que el gobierno ha conseguido, y es lo que le da la posibilidad de golpearse el pecho diciendo que esto es mejor que cualquier otra idea que se pudiera plantear. Sé que hay divisiones profundas y tajantes en el gobierno, es que estamos entre los principios y lo que conviene. Y es muy difícil encontrar un lugar donde podamos estar verdaderamente cómodos, porque los principios pueden arrastrar a una situación que para los más desvalidos de la sociedad, que son millones, sea ya definitivamente un acercamiento a la muerte. Y del otro lado tenemos esto, es total molesto de encontrar al Fondo Monetario Internacional digitando nuestra vida, diciendo no, las tarifas con el 20% no va, súbanlas. Busquen una manera de decirlo. Bueno, vamos a decir que no van a subir más que los salarios. Bueno, díganlo. Pero las tarifas no pueden ser el 20%, y efectivamente las tarifas no son el 20%. Miren lo que dice La Espina en La Nación Más. Escúchelo. En este caso es diferente, no hay asistencia financiera neta, el fondo se quiere sacar un problema de encima, no quiere que Argentina entre en atrasos, porque después salir de los atrasos es bastante complicado, no quiero entrar en eso porque es bastante técnico, y le permite seguir con todas las políticas económicas del kirchnerismo, primer punto, y en segundo punto, financia esa transición con un endeudamiento en pesos a tasas exorbitantes de más del 50%, que va a dejar una bomba fiscal al próximo gobierno. Mira,
la bomba fiscal al próximo gobierno es una cosa realmente increíble. Alberto Fernández es el presidente que tiene que resolver un problema contraído por la gestión de ellos, justamente. Y en relación a lo que él llama política kirchnerista, bueno, es una buena manera también de ver cómo efectivamente el gobierno argentino logró en una negociación dura conseguir cosas que hasta ahora el Fondo Monetario Internacional no había aceptado, digamos. Incluís al PRO dentro de los que van a votar a favor. O sea, yo creo que deberían, porque son ellos quienes trajeron el fondo, aunque se trate de reescribir la historia a partir de la posverdad. Una de las estrafalarias mentiras que ha habido que sobrellevar en los últimos tiempos dice que este gobierno está tomando más deuda que el gobierno de Macri. Vamos a ir placa por placa, pero también los vamos a escuchar a ellos, para que se pueda entender hasta dónde llegan en su monumento, en su homenaje, en su devoción por el disparate. Vamos a esta placa que nos explica, gracias a la doctora Julia Estrada, la gente del CEPA, entre diciembre de 2019, ubica el mes, ¿no?, y enero de 2022, la deuda en moneda extranjera, incluye dólares, yenes, euros, aumentó solamente 2.772 millones de dólares. Hoy la deuda en moneda extranjera pesa 8 puntos menos del PBI que en 2019. Vamos a mostrárselo elocuentemente enseguida, pero vayamos a un pequeño recorrido del mundo del disparate con López Murphy. Creo que el programa que se presenta no es apropiado, es malo, no consulta los intereses que yo creo deberíamos privilegiar en la Argentina, le transfiere al próximo gobierno todos los problemas y una enorme deuda en estos 2 años que van a contraer. Son muy bandidos, porque es el otro gobierno, el anterior, el del cual él es partidario, el que entregó una situación así como la que él describe para el futuro gobierno. Entonces, él quisiera que este gobierno se hiciera cargo de la deuda, pagara 20.000 millones por año, no pudiera hacer absolutamente nada, nos cayéramos de hambre, en términos figurativos, los que sí se caerían de hambre, y lo saben, y en consecuencia volverían ellos con todo pago, porque sería lo único que podría hacer el gobierno. Tampoco podría hacerlo, pero pensémoslo de esa manera, vayamos por esa lógica que pretende que recorramos este señor López Murphy, una vida dedicada a trabajar para las élites. ¡Qué pena! ¡Qué vida inutilizada por una argumentación siempre muy débil y que muy caro le ha costado en la vida política! Vamos a otra placa más que tiene que ver con el PBI. Mire usted, en 2015... de todo lo que es el país, de todo lo que de riqueza tiene el país, el 36% lo debía. De cada 100 pesos debía 36 o dólares. Juntos por el Cambio llevó esa cifra de 36 a 69, casi el 70%. Y mire lo que ha sucedido con pandemia, con el mundo parado, detenido, con todo lo que ya conocemos y que a esta altura resulta redundante decirles, bajó al 61%. Tienen que ser muy crueles, además de mentirosos, para ser capaces de decir lo que hacen y para parecer muy sonrientes con el virrey Stanley, con el hombre fuerte de la Embajada de los Estados Unidos, como aparece Mauricio Macri. Ahí está, Macri con Stanley, un tipo que ha llegado a hacer mucho daño. Un regalo que se le podrá hacer al sentido soberano de este país será, cuando surja la ocasión, llamarlo al orden. Tiene que haber en algún momento un gesto de dignidad. Ese personaje va a hacer mucho, pero mucho daño. Hemos mostrado lo que es lo de la deuda. Mientras seguimos mirando esa fotografía, pensemos en cuánta falsedad hay detrás de lo que se dice con relación a este gobierno tomó más deuda que el otro. Lo dicen, total, lo repite Clarín, lo repite La Nación y todos los medios que van detrás de Clarín y La Nación y con lo cual consiguen el 95%. Mire, si el presidente de la República hiciera una cadena nacional a la que lamentablemente no se anima porque la estigmatizaron demasiado y le explicara al pueblo, cuando permanentemente por la cadena nacional real, privada, lo acusan de haber tomado una deuda mucho mayor que la del gobierno anterior, toma estos números, pone los fundamentos, da las pruebas, muestra los documentos y se terminó la discusión. Por lo menos para quienes vean la cadena nacional, que la veía muchísima gente, y esto era lo que les dolía. Por eso la cadena nacional estaba tan pero tan mal.
Y a propósito de lo que dicen sobre la deuda, ¿se acuerda de las discusiones que ayer le presentábamos de nuestros compañeros Cintia García y Berkovich con integrantes como Schiavone y Lombardi del PRO que querían mentir sobre el tenor de la deuda? Recordémoslo. Argentina, durante el gobierno de la presidenta Kirchner, aumentó su endeudamiento. Los vencimientos que tenía que afrontar el gobierno del presidente Macri eran muy cortos en el tiempo y de una magnitud importante. No, pero eso no es cierto, Schiavone. La deuda, no se puede mezclar la deuda en pesos con la deuda en dólares con acreedores privados. Lo reconoció el propio ministro de Economía del gobierno de Macri. Vos me preguntás, yo te contesto. Yo creo que el gobierno... Que lo sintetizaría en una palabra. El presidente Fernández es el tomador de deuda a mayor velocidad de la historia argentina. El presidente Fernández tomó 65.000 millones de dólares de deuda en 2 años. No. Que nadie ha tomado tanta deuda como él. No, eso no es así. Bueno, está bien. Por eso, sí, yo creo que el respeto... Vos me preguntás, yo te contesto. No, está bien, pero Bueno, yo digo que sí, nadie tomó... Ya nuestro discurso público nuestra discusión pública está bastante degradada como para que si sé que algo no es cierto... Nuestros números dan que sí, que él es el gran tomador de deuda de la Argentina. Pero es que no es discutible. Y además, no es discutible, hay que ver los números de la deuda neta. Son datos. Nosotros creemos en nuestros datos, que por otra parte son públicos y notorios. Vos crees en otros datos. No, pero por otra miro parte, los datos de la Secretaría de Finanzas. Cuando uno les pide los datos, decimos, bueno, ahora no los tengo, pero son los que nosotros tenemos. Vos me preguntás, yo te contesto. Ahora, cuando nos contestan cualquier cosa, como a Cintia y a Berco, ¿hay que bancárselo? O decirle, no, usted está mintiendo. Y si no le gusta esa palabra, eso no es así. Eso es inexacto. Están las pruebas, están los números. Los números no es que andan dando vueltas y los caza al vuelo cualquiera como le gusta, como de lugar. No es así. Los números son cosas comprobables, probadas. Y esto que le estábamos mostrando recién del CEPA es ampliamente laudatorio de lo que se ha hecho en estos 2 años en cuanto al tema de la deuda. Mire, el Fondo Monetario Internacional ha reconocido, veámoslo rápidamente, que el acuerdo con Macri financió una fuga de capitales de magnitudes históricas. Esto fue lo que hicieron con el dinero. En cambio, el lunes le vamos a contar qué se hizo con el dinero que se tomó como deuda, aumentándola 2.000 y pico de millones de dólares. Nada más que eso. Porque mientras tanto la deuda respecto al PBI bajó después de haber subido 30 puntos en los tiempos de Mauricio Macri, con relación a cómo estaba hasta el 2015. Carlos Heller tiene una buena explicación sobre el acuerdo. Lo que dice el Fondo Monetario, cuando hace el análisis autocrítico, dice, el acuerdo no sirvió ni para restaurar ni la confianza, ni el acceso a los mercados. El producto se contrajo fuertemente, la inflación aumentó, el empleo cayó y la pobreza aumentó, el tipo de cambio se depreció, la ausencia de medidas para manejar los flujos de capitales, los desembolsos de facto financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas, la deuda aumentó como porcentaje del PBI y la situación se agravó por la no reestructuración de la deuda. No lo digo yo, ni vos, ni Cufré. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. La historia de una persecución para el final de nuestro programa ya viene debate abierto con la señora Daniela Ballester y nuestro querido amigo Antonio Fernández Llorente. Pero permítanos antes alegrarnos de que se vaya haciendo un poco de justicia. Mire, hemos sufrido mucho. Es verdad que quienes son los propietarios de esta empresa tuvieron cárcel, nada menos. Una cárcel atroz, injusta, absurda, que todavía no entienden cómo les ocurrió. Y nosotros también padecimos la inseguridad, la discontinuidad de los pagos, sobre todo los laburantes de esta empresa. Pongamos lo que hoy ha sucedido por decisión de la jueza Servini, nada menos. Mandar a trabar embargos sobre los bienes de Orlando Terranova hasta cubrir la suma de 5.100 millones de pesos. Mire a dónde se llega con este personaje macrista que estaba de acuerdo con Macri para quedarse con la empresa. Macri lo mandaba, presionaba, extorsionaba
y había que entregarle a él la empresa. Bueno, ahora hay otra información más que tiene que ver con esto y cerramos nuestro trabajo. Con mucha gratitud a Anabela Sánchez, Julián Capazo, Federico Ferro. ¿Quién está, director? ¿Chuso? Marcelo, bueno, gran abrazo. Y ya viene Wilcha para ser quien va a conducir desde los controles el programa de Daniela y de Antonio. Aquí, Pato del Vecchio, muchas gracias por esa atención permanente. A uno le encanta que no solo esté la cámara, sino también la complicidad que significa alguien que está muy atento por profesionalismo con el trabajo que uno realiza. Están invitados para el próximo lunes, si Dios quiere. Aquí estaremos a las 7 de la tarde con nuestra hora, después de la divina Luli Trujillo. Hasta entonces.